Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Miércoles 18 de marzo del 2026. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Lucía Lagunes y me da muchísimo gusto de que nos estén acompañando pues en una emisión más de Análisis Feminista. Recuerde que esta transmisión está siendo pues de manera simultánea recorriendo también otras entidades federativas y entonces pues saludamos por supuesto a Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo. Y también saludamos y agradecemos, como siempre, pues la retransmisión de manera simultánea a Radio Joco 106.9 de FM, la radio que está ubicado precisamente en Jocotitlán, en el estado de México. Saludos a ambas estaciones y a sus audiencias, por supuesto. Y bueno, mire, en días pasados y con propósito del Día Internacional de la Mujer, usted seguramente, si es que no lo vio por ahí, supo, el gobierno federal dio a conocer un acuerdo de colaboración para prevenir y atender la violencia digital contra las mujeres precisamente en estas plataformas y redes sociales de Google, Meta y TikTok. Eh, ¿De qué se trata este acuerdo? ¿Cuál es realmente la efectividad del mismo? Cuando sabemos que el espacio digital también se ha vuelto un espacio altamente violento para las mujeres. Pero hay cosas que se dijeron en esta conferencia matutina con la presidenta de incluso bajar contenidos de estas plataformas digitales, sí a consideración de alguien, no sé de quién, ni sé cómo, pues se estarían bajando contenidos que podrían ser susceptibles de ser calificados como violencia digital contra las mujeres. Nayeli, bienvenida. Nayeli Torres es investigadora del programa de ecosistemas informativos y tecnología de Artículo 19 y pues me da muchísimo gusto que estés aquí, Nayeli, precisamente para ir abordando este tema. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Lucía, muy agradecida de parte de Artículo de poder estar con ustedes. Muchas gracias. Y también tenemos a Limbo Badilla Ramírez. Ella es integrante de Cultivando Género. Bienvenida, Lin, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad y pues vamos a discutir un poco sobre este acuerdo. Pues vamos a tratar de entender, porque creo que hay poca información, Aline, de exactamente qué se trata ese acuerdo. Tenemos solamente un boletín de prensa y lo que se dijo en su momento en la conferencia matutina. Nayeli, desde Artículo 19, que es, hay que decirlo, es una organización especializada en libertad de expresión, pero que ha estado, digamos, muy de cerca revisando este tipo de iniciativas, déjame llamarlas así, para bajar de las redes sociales contenidos. En general, ha habido como muchas, digamos, justificaciones de por qué habría que bajar contenidos, pero me parece que ahí hay una línea muy, muy delgada que puede caer en un atentado precisamente a la libertad de expresión, pero dinos desde Artículo 19 cómo están leyendo este acuerdo, porque ustedes también han estado impulsando pues acciones a favor de erradicar la violencia digital hacia las mujeres. Así que tienen estas dos miradas que me parece que es importante y por supuesto la defensa de la libertad de expresión. Así que desde ahí, ¿cómo la ven? Sí, muchas gracias. Efectivamente, pues el acuerdo colaborativo voluntario, porque hay que enfatizar que fue como voluntario, tiene como cosas favorables. Siempre pues celebraremos que hay una intención de colaboración también por parte de las empresas por cumplir con los derechos humanos.
Pero el punto que más nos preocupa, Lucía, y bien lo comenta, es el tema de remoción de contenido. Desde artículo 19 pues llevamos muchos años documentando casos en donde personas periodistas, personas defensoras, continuamente batallan en el espacio digital con el tema de remoción de contenido. ¿Por qué? Porque el tema de moderar lo que se está compartiendo en el espacio digital, entra en juego el flujo informativo, entra en juego la libertad de prensa, y hay muchísimos casos en donde hemos visto que no hay suficiente análisis, no hay suficiente mecanismos de verificación para entender cuándo sí, cuándo no, ¿no? Es como la pregunta constante y fíjate que, bien lo dices, hay muchísima opacidad sobre los detalles de este acuerdo y nos preocupa que justo no entran a explicar cómo se va a hacer esta remoción de contenido. De por sí las plataformas digitales tienen políticas para el cuidado comunitario, etcétera. Entonces, queda como vago qué es lo que viene a aportar o incrementar este acuerdo que también proteja la libertad de expresión y el derecho a la información. Y ese es un tema, es decir, la vaguedad, sin lugar a dudas, desde diferentes organizaciones, desde diferentes espacios, pues se ha ido, yo me recuerdo, Luchadora hizo este primer diagnóstico de la violencia en el espacio digital hacia las mujeres, identificó una serie de, digamos, de modalidades, de tipos de violencia que ocurren en el espacio sociodigital. No sé, la Unión Europea ha hecho lo propio y bueno, muchas organizaciones han estado precisamente eh, impulsando por tener un acceso a los espacios virtuales de manera segura para las mujeres, para que no vivamos ningún tipo de campaña de violencia que nos excluya, porque eso es lo que hace esa violencia en el espacio digital, expulsa la voz de las mujeres de estos espacios. Eh, ¿Ustedes cómo leen, Aline, esta iniciativa que digo, de entrada uno puede decir bien, ¿no? ¿Qué hay de diferente de lo que ya teníamos las mujeres con las plataformas que este convenio venga a revolucionar? Mira, es que lo que sucede es que por mucho tiempo ya ha habido organizaciones y colectivas que han estado muchísimo tiempo en la defensa de los derechos digitales, sobre todo pues protegiendo a la niñez, la adolescencia, las juventudes y también en temas en cuestión de periodismo. Nosotras creemos que es súper importante que el Estado empiece a voltear esta mirada y reconozca la importancia de esto y que empiece a hacer pues estrategias en cuanto a la violencia digital se trata, pero nos parece muchísimo más importante que estos mecanismos de coordinación que se van a empezar a dar entre las empresas como Meta, TikTok y las instituciones que en este caso se encargan de procurar el acceso a la justicia, pues no dejen de tener estos vacíos que por mucho tiempo se han buscado a través de leyes que no han funcionado, pero que el problema sigue vigente, ¿no? Afectando a mujeres, a niñas, a personas de la diversidad en los entornos digitales. Entonces, reconocemos que es necesario el fortalecimiento de estos procesos. Sin embargo, creemos que es solamente la primera línea. De ahí tendríamos que ampliar el diálogo y el debate con muchísimas más organizaciones que a lo largo del tiempo pues han dedicado pues ahora sí que su vida a atender estos temas y que no se están pues considerando en la firma de este convenio porque es difuso la firma, ¿no? Desde dónde y con quiénes se dio el debate, el diálogo para llegar a este acuerdo que si bien, como lo mencionaba pues mi compañera, pues realmente no sabemos cómo es que se llevó a tal, ¿no? Y qué implicaciones podría tener. Si quieren, vamos un poco parte por parte, porque creo que, o sea, coinciden ustedes en que de entrada cualquier iniciativa que busque
precisamente garantizar entornos seguros para las mujeres es bienvenida. Los cómo y las letras chiquitas es lo que queda en la preocupación. Sin lugar a dudas, la argumentación que daba la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, es pues el incremento de la violencia en los espacios digitales, el ciberacoso. Ella señalaba que 10 millones de mujeres habían sido pues violentadas en estos espacios digitales y va marcando precisamente pues cuáles son esas rutas. Entonces, me gustaría que fuéramos revisando, por ejemplo, en prevención ella dice que se van a revisar las normas de convivencia comunitaria en precisamente los espacios de las redes sociales para el fortalecimiento de, digamos, pues de la seguridad de las mujeres. Eh, Después también dice que se van a generar y difundir. Les encanta como que agarraron la onda esta de las cartillas, ¿no? Entonces se va a generar y difundir la cartilla de seguridad digital. Se van a hacer campañas para posicionar precisamente eh, que las mujeres debemos de vivir libres de violencia en estos espacios. Esto es en materia preventiva. Ustedes como expertas, ¿qué leen ahí, Nayeli, en materia de prevención con las plataformas que no había antes, que se pone o quedamos igual? No, no sé, tú dinos, Nayeli. Sí, creo que es preocupante que muchas veces cuando se habla del espacio digital, en políticas públicas, en estas iniciativas de ley que se aplauden, que se enmarcan como si fueran aparte de las estructuras sociales, como Mm, hay que atender los problemas del espacio digital, cuando realmente tenemos que entender que el espacio digital es un espacio cívico dentro de muchos que utiliza la sociedad. Entonces, las campañas de sensibilización sería importante que se pudieran enmarcar dentro de políticas públicas integrales y no como vamos a tener una respuesta reactiva ante el aumento de violencia en este espacio, como si fuera algo que se estuviera dando por mm, separado de todas las otras violencias estructurales que viven las mujeres en México día con día. Entonces sí tiene que haber una interconexión y un análisis de, bueno, más allá del espacio, cómo se están dando estas prácticas violentas, quiénes los están ejerciendo, en qué condiciones. Y también hay que tener como una lectura más fina cuando hablamos de sensibilización, porque al final las plataformas son empresas y al final también tienen un modelo de negocio que está hecho para tener algoritmos que reproducen ciertos contenidos que de alguna manera manejan la información al cual tenemos acceso. Entonces, campañas de sensibilización también sería importante que tuviéramos mayor conocimiento de, como usuarios, son estas empresas en las que estamos utilizando y cuáles son nuestros derechos como usuarios en general del espacio y de las plataformas digitales. Aline, otra de las campañas, nada más para agregar a esta reflexión, es incentivar la denuncia em, y reportes con las autoridades correspondientes. ¿Crees que realmente es un tema de denuncia? Sé que en muchos casos las mujeres denuncian. ¿A quién denuncian? ¿En dónde denuncian? ¿Con quién denuncian? Ahí es donde se empiezan a atorar. O sea, hay los mecanismos en las plataformas para decir este contenido o esta persona, etcétera, pero ¿cuál sería el sentido o qué lectura das tú del sentido de estas campañas para incentivar la denuncia como si fuera un tema de que las mujeres no denunciamos, ¿no? ¿Cómo lo lees, Aline?
Es un tema importante porque de cierta forma se desplaza la responsabilidad a las personas usuarias, cuando en realidad esto también incurre en una responsabilidad del Estado para tener protocolos de acceso a la justicia que tengan perspectiva de género y que sean pues accesibles y que sobre todo no fortalezcan este sistema de violencias institucionales o estructurales en el que se termina pues revictimizando a las personas que empiezan un proceso, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante la colaboración y que se siga evaluando esta colaboración entre plataformas, tanto de forma digital, pero también en cómo está impactando en los procesos de denuncia, porque además como de solamente bloquear o restringir las cuentas, esto no puede considerarse como una respuesta que sea suficiente a las violencias digitales, porque las violencias digitales no solamente se quedan dentro de una plataforma o dentro de una red social. En este sentido, pues las violencias pues son online, ¿no? Ya no las podemos pensar como algo que estaba fuera de línea o cuando nos estamos conectando a través de redes sociales, sino que se trasladan a nuestras vidas cotidianas y se entrelazan a través de otras violencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del anonimato y cómo estas pues malas prácticas pueden llegar a tener o a derivar a otras formas de acoso, amenazas, agresiones que incluso pues están ya fuera de línea y por eso creo que es importante tomar en consideración que las violencias impactan y se entrelazan en nuestra vida cotidiana. Por eso consideramos que sí es como una primera línea, pero no debería ser la única medida de protección que se esté visualizando, porque la promoción de la denuncia debe ir acompañada de condiciones reales para atenderla. Y esto también implica muchísimo para las organizaciones que procuran justicia, ¿no? Sobre todo las autoridades, que tengan especialización, porque Citlali. Citlali, perdón, mencionaba como de que con la línea llamando, pues te iban a contestar y entonces tú ibas a tener una atención, ¿no? Pero ¿qué pasa si quien está detrás de quien te contesta, quien está atrás, pues no tiene un contexto, no tiene elementos suficientes, herramientas para hacerle frente a lo que la persona víctima te está intentando decir, ¿no? Entonces, sí es importante, mas no se está considerando todo lo que hay fuera de eso. Y digamos, no es artículo 19 acompañado a periodistas que han vivido y que han enfrentado violencia en el espacio digital. Pienso sobre todo las mujeres periodistas que acuden a la mañanera y en días pasados hubo también un programa de radio hablando de pues, la violencia digital y sé que ustedes han hecho las denuncias, sé que han acompañado a estos periodistas para tratar de acceder a la justicia. Nayeli, me gustaría que nos contaras cuáles son los obstáculos que han encontrado, porque me parece muy valioso lo que Aline señala, ¿no? Se desplaza la responsabilidad y queda entonces en que las víctimas denuncien o no, y dependiendo de ellas, tendrán como una solución. No sé si me explico, pero antes de que tú nos lo compartas, vamos un corte de estación. Regresando, pues nos vas diciendo en qué se han enfrentado artículo 19, qué tan efectiva es la denuncia. Vamos un corte de estación, estamos en Análisis Feminista, no se vaya, volvemos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un acuerdo de colaboración con las empresas tecnológicas Google, Meta y TikTok para prevenir y atender la violencia digital contra las mujeres en el país. El convenio, presentado en el marco de las acciones por el 8 de marzo, busca fortalecer la coordinación entre el gobierno y las plataformas digitales para responder de manera más rápida a casos de agresión en Internet. Entre los puntos claves del acuerdo destacan la creación de mecanismos de comunicación directa entre las autoridades y las plataformas, con el objetivo de agilizar la atención a denuncias por acoso, hostigamiento o difusión de contenido que violente a las mujeres.
Además, se establecerán protocolos para retirar imágenes, publicaciones o materiales que vulneren la dignidad de las mujeres, incluyendo la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. El acuerdo también contempla acciones de prevención y educación digital para sensibilizar las formas de violencia que se reproducen en redes sociales y promover entornos virtuales más seguros. Esta iniciativa surge en un contexto preocupante. Millones de mujeres en México han enfrentado agresiones en línea, que van desde insinuaciones sexuales y mensajes no solicitados hasta suplantación de identidad o difusión de información personal. Con este convenio, el gobierno federal busca fortalecer la prevención, la denuncia y la atención de la violencia digital, un fenómeno que cada vez afecta a más mujeres en el espacio virtual. Quédate en Análisis Feminista con Lucía Lagunes. Y ya estamos de regreso aquí, Análisis Feminista. Estamos, bueno, pues abordando esta iniciativa que se dio a conocer en el marco del 8 de marzo sobre, pues, este acuerdo voluntario entre las plataformas y varias dependencias, entiendo, porque después salió un artículo de la fiscal de Ernestina Godoy hablando de este acuerdo, de lo importante que era y de, bueno, de cosas como que la justicia siempre estará del lado de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero precisamente por esto, Nayeli, quisiera que pudieras compartir realmente la denuncia es, digamos, la puerta para acceder a la justicia cuando las mujeres, en el caso concreto de mujeres periodistas, viven violencia en los espacios digitales. Es fácil el camino y solo depende de denunciar. ¿Qué ha encontrado artículo 19? Sí, pues justamente parte de nuestra preocupación sobre esta colaboración en específica es que entra la contradicción estatal, porque el Estado dice voy a atender la violencia digital hacia las mujeres cuando muchas veces las mismas mujeres periodistas han denunciado que es el Estado el cual agrede en espacio digital. Tenemos justo como mencioné, en el caso de varios periodistas que han mencionado la estigmatización que han vivido después de criticar o hacer preguntas de interés público en las mañaneras, la única mujer, la única persona periodista que ha sido espiada y del malware y que ha habido un juicio ha sido mujer. Entonces tenemos muchísimos casos en México que evidencian que las mujeres viven violencia digital, pero además está documentado que viven una violencia muy específica, machista, sexista, que las perjudica dentro y fuera del espacio digital. Y efectivamente, como hemos visto, el acceso a la justicia en México para las mujeres es un camino muy difícil, para muchas muy dolorosa, de revictimización. Y esto es el caso también con mujeres periodistas, en donde el acceso a la justicia es tardada, muchas veces no se cumple con el debido proceso, no hay garantías judiciales. Y es un poco la crítica que hacemos en esta colaboración, es como no hay transparencia y no hay cuentas claras de cómo va a funcionar este tipo de colaboraciones, ¿dónde queda, hasta dónde queda la responsabilidad de las autoridades y hasta dónde queda la responsabilidad de las plataformas digitales? Esas líneas difusas ya nos están marcando nuevamente una pauta de lo que las mujeres viven constantemente para acceder a la justicia. Cuando una mujer va a denunciar una agresión ante una autoridad, ¿cuántas veces no hemos escuchado que la mandan de aquí para allá y que le dicen que no, que aquí no es? O sea, estamos viendo que se están replicando esas mismas prácticas con estos mecanismos de denuncia en espacio digital. Entonces, es verdaderamente preocupante porque se ve como un copiado y pegado de prácticas que ya hemos visto que no van a tener los resultados deseados para que las mujeres puedan vivir libre de violencia. Aline, a ver, vámonos al apartado de atención que señala. Dice, se activarán medidas inmediatas para atender casos de violencia. Y entre las acciones
de esta atención inmediata está definir conjuntamente, yo supongo que con las plataformas, los contenidos que se consideran violencia y delito. Fortalecimiento de políticas y restricciones de las plataformas relacionadas con la prohibición y publicación con materiales de abuso y explotación sexual. Digo, y esto hay que contextualizarlo con lo ocurrido con Grok en días pasados, que generó pues todo este debate del uso de las plataformas, las imágenes sobre todo de niñas y niños y de las mujeres en esta plataforma llamada Grok. Información, perdón, el otro inciso dice informar las consecuencias a las y los usuarios ante la detención de contenido de abuso y explotación sexual, implementar y difundir herramientas, controles de seguridad y privacidad, cooperar con el cumplimiento de la ley, implementar políticas y procedimientos internos. Es así de general. ¿Qué te dice a ti, Aline, que también desde tu organización son expertas en estos temas de esta atención a las víctimas? Porque se supone que este párrafo o estos lineamientos o menciones o declaraciones o ya no sé qué decirles, pues es para atender a las víctimas de la violencia digital. También quiero volver un poquito a lo que mencionabas, y es simple, si la justicia estuviera del lado de las mujeres o del lado de las víctimas, no tuviéramos una crisis de desapariciones en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, está clarísimo que no llegamos todas, y claro que el acceso a la justicia y las violencias siguen siendo situadas y mayormente, pues, exponenciales en cuanto a las condiciones estructurales y los contextos socioculturales machistas, patriarcales, incluso ahora fascistas, ¿no? Pero, a ver, volviendo al punto de la atención a las víctimas, desde el acompañamiento a casos de violencia digital, pues hemos constatado que muchas personas de las que intentan denunciar, pues en el primer momento en el que se enfrentan a las instancias, pues no tienen la capacitación suficiente, entonces no entienden la gravedad y las particulares de cuando se habla de la violencia digital, ¿no? Y pasa que tú vas a denunciar o llamas a las policías cibernéticas o a las fiscalías y pues terminas más frustrada ante las respuestas que te dan minimizando los hechos o que reproducen otra vez prácticas revictimizantes. Entonces, nosotros creemos que para tener una atención digna hacia las víctimas, pues primero tendría que verse un proceso de capacitación y especialización de las instituciones que pues van a estar en colaboración, porque no es posible que pues las personas asuman esta responsabilidad, que claro, tampoco las voy a desplazar del todo, porque si hay una responsabilidad de las personas de informarse y de ir generando pues más herramientas para protegerse, ¿no? Seguridad digital, que eso a través del tiempo muchísimas organizaciones como Cultivando Género, Luchadora, Social TIC, Cyberqueer, un montón, han tenido manuales, guías de seguridad digital, constantemente están dando talleres, pero en la atención de las víctimas, sí creemos que primero se tendría que, pues, fortalecer esos mecanismos de capacitación y especialización para que haya, pues, procesos más dignos, ¿no? Nayeli, a ver, quisiera recuperar esto que plantea Aline. Es sin duda las personas que entramos al mundo digital, ¿no? Pues tratamos de protegernos, ¿no? Nuestros datos, etcétera, nuestros datos personales, etcétera. Pero tú preguntabas algo, ¿dónde quedan las responsabilidades, no? Aquí hay mucho hacia la usuaria, pero las empresas, que son las que desarrollan los algoritmos, que son las que desarrollan las plataformas, no asumen, o al menos no se lee claramente porque el convenio no es público, al menos yo no lo conozco, no sé si artículo 19 ha logrado tenerlo, ¿no? Em, ¿Qué es lo que sí hará las empresas para evitar efectivamente que sus plataformas sean usadas para violentar a las mujeres en este caso?
Sí, pues así como decía Link, hay muchísimo material sobre herramientas que se pueden utilizar también desde el área de las obligaciones empresariales. Hay muchísima documentación por parte del sistema interamericano, de la ONU, que establece lineamientos de desde cómo las empresas pueden prevenir violaciones de derechos humanos, cómo pueden hacer mecanismos internos para reportar, hasta cómo puede haber mecanismos de reparación, que me parece sumamente importante, que es como reconocer la trazabilidad de la violencia de género y cómo hay obligaciones en cada una de estas fases. Ahora, algo que justo se llegó a mencionar incluso de que no estaba X, me parece, en el acuerdo, ¿no? Porque mencionaban, bueno, somos una empresa internacional. Eso sucede mucho con las plataformas y es lo que hace el tema un poco más como complejo, porque no es, la lectura desde el título es que es una colaboración voluntaria. Ahí ya te está diciendo como le vamos a entrar hasta donde no afecte los intereses y las ganancias de la empresa. Entonces, nuevamente, pues las empresas, por cómo está estructurado, pues no van a querer perder. Entonces, ahí ya van entrando como el piecito, un piecito adentro y un piecito afuera, ¿no? Y vamos viendo hasta dónde nos conviene, vamos viendo si este tipo de colaboraciones también puede ser como una forma de limpiar cierta imagen de las empresas, pero al final de cuentas las preguntas de la responsabilidad siguen siendo difusas y es muy común esta cuestión de que las plataformas mencionen que son una empresa internacional. Ha habido documentación por parte del antes lo que era la competencia económica de decir que era sumamente difícil poder hacer multas hacia las plataformas porque no hay como tal una sola sede. Y entonces ese es un reto que también hay que reconocer que con la que batalla el Estado en este tipo de colaboraciones. Aline, adelante. ¿Cómo miras tú esta parte? Sí, mira, también creo que hay una tendencia muy fuerte hacia el populismo penal. Entonces, como que todo lo queremos catalogar en delito como si fuera la única solución o respuesta, Mm. ¿no? Cuando ocurre algún tipo de violencia, llámese cual sea. Entonces, creo que también tendríamos que estar pensando en esos conceptos difusos sobre violencia digital, qué se entiende por violencia digital, y después de ahí pues ir trazando otras rutas, ¿no? Porque, o sea, igual, estando en la misma línea que mencionaba Nayeli, muchas de las agresiones que pasan en el mundo pues de las redes sociales, a veces los tipos de violencia no solamente ocurren en TikTok o en Meta, sino que se hace también en servicios de mensajería cifrada, en grupos privados o sitios web que son mucho más difíciles de rastrear, ¿no? Entonces, creo que esta queda fuera del alcance de los mecanismos que están intentando pues moderar con este acuerdo. Y esto evidencia pues también los límites de las respuestas que al estar centradas únicamente en ciertas plataformas, entonces pues está dejando de ver pues todo este problema de lado, ¿no? Y que eso que tú señalas que me parece muy importante, Aline, lo que habla es de la parcialidad de la mirada y de la acción, porque no está eh, analizando toda la complejidad de la violencia y esto que tú acabas de señalar de los grupos vía mensajería, me recordó precisamente el caso de esta defensora de Oaxaca que desaparece y después aparece asesinada, porque ella denuncia precisamente estos grupos de la mensajería a través de WhatsApp, donde las imágenes de mujeres son sexualizadas, con comentarios súper agresivos, etcétera. Y eso no está ahí cuando sabemos también que ocurre, Aline. Nayeli, ¿cómo miras también esta parcialidad? Tú ya lo decías. eh,
la complejidad porque son empresas internacionales, ¿no? En el caso de X, pero Google también lo es, Meta, TikTok, WhatsApp, etcétera, ¿no? Todas estas mundos digitales en los cuales se mueve la humanidad. Sí, lo más importante, yo siento que también nos estamos encaminando hacia una estructura estatal, bueno, que es cada vez más opaca y al hacer colaboraciones con empresas que también tienen estas prácticas, se hace como una bolita de nieve en donde, bueno, estamos perdiendo. Bueno, en el pasado hemos pedido órganos garantes que nos permitían como ciudadanía tener acceso a información pública. Ni siquiera tenemos la versión pública de este acuerdo. Entonces, hablando específicamente como del tema de las empresas, muchas veces se piensa que no hay obligación para que la ciudadanía tenga acceso a información de lo que está sucediendo, de las decisiones que están tomando, pero pues eso también es erróneo, o sea, todos tienen obligaciones estando en el territorio mexicano, entonces sí es importante que un poco como decía Ali, ¿no? Estamos yendo hacia una práctica en donde se está, bueno, mal usando ciertos términos de delitos. También estamos viendo una tendencia hacia la opacidad, hacia la falta de transparencia, hacia la falta de rendición de cuentas. Entonces, creo que en la medida que esta colaboración voluntaria vaya avanzando, va a ser necesario que exigir la rendición de cuentas de estas acciones que supuestamente se van a realizar, pero no tenemos cómo saber que se van a Mm. realizar. Eso es algo que también señalaba Lynn, ¿no? Cómo, con quién se dialogó, cómo se construye de esta manera estos convenios voluntarios, en fin, esta parte de no saber desde dónde está brevando la autoridad para conocer, porque nos queda claro que no pueden ser todólogas, ¿no? Y que necesitan esta otra parte del expertise de organizaciones como la tuya, Lynn, como la de Nayeli, artículo 19. ¿Cuáles son los retos que tú miras? Precisamente ya planteó algunos Nayeli en esta efectividad de esta colaboración con las plataformas. Yo creo que de los retos más grandes es que esto pueda tener una continuidad y que pueda ser sostenible, porque muchas de las veces se firman cosas, pero pues solamente quedan en un papel, ¿no? O en este caso como para pues justificar que se está haciendo algo, pero cuáles son los trabajos que se hacen detrás de eso, ¿no? Entonces, uno, yo creo que la continuidad, estar evaluando constantemente qué es lo que está pasando, creo que también es responsabilidad de las organizaciones que ya vienen trabajando estos temas, pues exigir que estos acuerdos se cumplen y que se estén generando espacios de diálogo para tener mejores herramientas y estrategias, pero también que haya mecanismos de transparencia para ver cuáles son estos canales que se están abriendo y pues cómo se va a tratar también esta responsabilidad, ¿no? Para que no sea difusa. Y para que no se maluse, pienso y estaba pensando en la figura de violencia política por razones de género, donde sin duda es una figura que debe de existir, sin embargo, ha sido mal usada para censurar, para intimidar. Entonces, ¿cómo este tipo de acciones que pueden tener una buena intención no terminan siendo como un boomerang y atentar contra la libertad también de la expresión y poder, esa es una parte, ¿no? Y poder garantizar que esto que tú decías, Aline, que se tengan claros los límites de cuáles sí son delitos y cuáles no. Una idea muy rápida, Nayeli, y después Aline, para antes de irnos al corte, 30 segundos.
Sí, justo. El acoso judicial hacia personas periodistas en contexto electoral está cada vez más común y es sumamente lamentable que se utilice la ley de violencia de género para este tipo de situaciones de remoción de contenido que no tienen nada que ver con la violencia de género. Aline. Sí, bueno, si nos quedamos en bonitas intenciones, entonces probablemente la violencia de género no existiría. Entonces hay que ir más allá de las bonitas intenciones a las acciones. Pues ahí está. Les agradezco muchísimo, Nayeli Torres, investigadora del programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19, que ha estado esta mañana con nosotras. Aline Ramírez, integrante de Cultivando Género, gracias por estar esta mañana también con nosotras y pues seguramente seguiremos conversando porque el tema, como bien lo decían, no acaba aquí. Muchísimas gracias a las dos. Les recuerdo que tenemos un número en cabina 5535084761, también que puede usar las redes sociales, precisamente X, Facebook, Instagram. En la cuenta de CIMAC Noticias nos puede hacer llegar sus comentarios usando dos hashtags. El primero es CIMAC Radio o si el segundo, periodismo feminista. Cualquiera de los dos nos hace llegar sus temas, sus opiniones, qué piensa, qué le gustaría también que estuviéramos tratando aquí en Análisis Feminista. Y saludos también a Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está en Michoacán, y también a Radio Joco en el 106.9, la radio del Estado de México. Y mire, el diez de marzo se llevó o se conmemoró más bien el Día Internacional de las Juezas, pues que tiene todo un reto también ser jueza en este país y en cualquier lado del mundo. Alex Trimmer, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Ella es abogada laboralista y además es fundadora de Line Laboral Interseccional. Bienvenida. ¿Cómo estamos en materia de la igualdad para las juezas, para poder desarrollarse? ¿Qué has encontrado? Cuéntanos. Muchas gracias, Lucía, primero por esa bienvenida, obviamente por el espacio, me encanta estar acá con ustedes. Y fíjate que el tema de las juezas yo creo que es uno de estos temas que quizás no se discute tanto porque se asume que son personas que ya habiendo llegado a estos espacios, estando a cargo de un tribunal, ¿no? Jueza, incluso en el sentido más amplio, pensando mujeres que están en los tribunales colegiados como magistradas, inclusive quienes han llegado a la corte, parece que ya llegaron y entonces ya no hay nada que decir, ¿no? Porque ya conquistaron ese espacio del poder de alguna manera y no puede ser algo más alejado de la realidad. La verdad es que en la práctica, en mi caso como litigante, si bien es cierto, cada vez vemos que existen más mujeres en esta posición al interior de los poderes judiciales, tanto locales como a nivel federal, también es cierto que se enfrentan con un montón de retos, con un fenómeno de discriminación estructural y con una consideración bastante distinta y perjudicial de lo que enfrentan los hombres en los mismos espacios. El cómo se vive siendo mujer, aún en los espacios de toma de decisiones, en los lugares de alta dirección o en este caso de alta decisión, pues sigue siendo bastante problemático, esa es la realidad. Y bueno, aquí en México tuvimos precisamente a la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia que no le fue nada bien. Eh, Hay un sexismo y una misoginia en la forma de calificar si hacen bien o mal su trabajo. Ahora mismo, con la conformación de la Suprema Corte de Justicia, y lo menciono precisamente porque son espacios de alta visibilidad, pero también de alto ataque para las mujeres. No es fácil estar en esos lugares, Alex. No, ni siquiera solo es porque efectivamente son posiciones complicadas. Estar a cargo del tribunal más alto de nuestro país no es una tarea sencilla, sino porque justo lo que mencionas, cuando una mujer llega a estos espacios, llámese la presidenta que tuvo la Suprema Corte, incluso llámese la presidenta que tenemos hoy a nivel de la República, se parte de una concepción todavía bastante machista en la sociedad y es
ya estás ahí, tanto querías estar, ahora te vamos a exigir que demuestres que tenías que estar en ese espacio, que demuestres que tienes las capacidades, y no está mal que se quiera que la persona demuestre que efectivamente fue la correcta elección para el espacio que está ocupando, pero los estándares con los que se mide el desempeño de un hombre y de una mujer siguen siendo abismalmente diferentes. Y esto lo vemos en cualquiera de los sectores. En el sector privado, tú pregúntale a una mujer que esté buscando presentarse a un puesto, ve la oferta de la vacante, ve cuáles son los requisitos y se asegura de cumplir de 10, 15 para llegar con las mejores credenciales, para decir, por supuesto que puedo, y sabe de antemano, porque así hemos vivido las mujeres, que le van a estar mirando con lupa para asegurarse de que fue la decisión correcta. Lo mismo pasa con los espacios de poder, ¿no? Tenemos mujeres que han estado como candidatas a gobernaturas, a la presidencia, mujeres que ahora también tenemos que hablar de candidaturas, ¿no? Como efecto colateral también de la reforma del Poder Judicial, que también formó parte de este modelo ahora electoral. Y en todos estos casos, las mujeres que acceden a través del voto llevan este añadido de responsabilidad, donde no nada más le tienen que acreditar al lugar o a las autoridades a quienes se están incorporando, sino que además le deben acreditar a sus votantes que efectivamente merecían estar ahí, con una exigencia 40 veces mayor de la que puede hacerse respecto de un hombre. Como si tuviéramos siempre que estar como reasegurando nuestra posición, aseverando que no solo estamos ahí por ser mujeres, que no se nos concedió a título gracioso y que sin duda se nos puede exigir a ese nivel. Y es que ahí de repente se convierte en algo complejo, ¿no? Porque todas las personas pensaríamos, bueno, es importante que quien esté en esos lugares tenga ciertas capacidades, cumpla con ciertos estándares, pero si no hacemos una exigencia pareja, entonces no estamos exigiendo, estamos discriminando. Así de sencillo. Esto que tú señalas me parece muy interesante porque digamos que este sistema de la meritocracia, ¿no? Que es que tanto si has logrado tener los méritos necesarios para estar en X lugar, no es, ¿cómo decirlo? No es tan observado en el caso de los hombres. Ellos llegan y se da por sentado que tiene todos los méritos para llegar, que no tiene que demostrar nada. Esto que tú señalas, ¿no? Tú tienes que demostrar, si hay 10 puntos, tener 15, para garantizar que estás ahí con la suficiente autoridad para estar. Pero pensando en una mujer joven como lo eres tú, ¿qué tan fácil es llegar a los espacios de justicia con todas las complejidades que hay ya en el sistema y litigar y estar ahí con toda la autoridad que tendrías que tener? Sigue siendo difícil y fíjate que si algo además me ha tocado vivir, hoy cada vez menos, porque supongo que el tiempo también en eso se refleja, pero a lo largo de mi carrera parecía que se van sumando razones por las cuales se va dificultando tu ingreso a estos espacios. El derecho sigue siendo un ámbito lamentablemente muy machista. El derecho, en específico el derecho del trabajo, que es en el que yo me he desempeñado a lo largo de mi carrera, es un espacio muy machista. Los temas de sindicalismo suelen ser muy vistos a través de la óptica de los hombres. Y entonces parece que se suman las discriminaciones. ¿Por qué? Porque si eres mujer y si además eres una mujer joven, no te atribuyen las características profesionales que puedas efectivamente tener. De inmediato se asume inexperiencia, de inmediato se asume desconocimiento, incluso no solamente por pares, ¿no? Por colitigantes, por personas que estamos en el medio y que pudieran ser hombres, sino por parte de la misma autoridad, incluidas, por supuesto, mujeres también en estos espacios del Poder Judicial. Entonces, es un círculo vicioso, porque entonces, ¿cómo pretendemos que las mujeres jóvenes, las mujeres que están estudiando para convertirse en las futuras abogadas, vean en los espacios de litigio, en los espacios de autoridad que quieran hacer una ya hoy casi inexistente carrera judicial,
si lo que ven reflejado en la realidad no les invita a ser parte de eso, y por el contrario, es un sistema que desde el minuto uno en el que tú pones un pie en un tribunal parece que más bien te segrega, te separa, te quita la voz que tendría que corresponderte por el simple hecho de ya estar ahí. Escuchar cuestionamientos como bueno, pero ¿quién es tu jefe? ¿Quién es titular de este asunto? Como tú eres quien me va a defender, y gente sorprendida porque no cumples con el estereotipo que quizás tienen, lo mismo de persona abogada que de persona juzgadora. El derecho creo que tiene de malo eso. Es tan antigua la profesión que la gente tiene muy clara la imagen de lo que para cada quien es un abogado. Y pues definitivamente ser una mujer joven, ser una mujer con el contexto que hoy pueden tener las mujeres que se están preparando para ser abogadas o que acaban de egresar de la carrera, pues no se parece a esa imagen, no se parece a ese estereotipo. Y me haces como dar un paso atrás y preguntarte qué tan fácil es ser estudiante de derecho, siendo mujer, porque, digamos, si este es el estereotipo de pensar que quien sea abogado es en masculino, con traje, portafolio, el pelo súper arreglado, no sé, tenemos varias series donde aparece el estereotipo perfectamente, además atractivo, qué sé yo. Eh, este estándar no se crea de la nada. Para que No. tú llegues a estudiar abogacía, tendrías que tener también un perfil. ¿Qué tan fácil es ser estudiante de derecho siendo mujer? La realidad es que sigue siendo complicado, y hay una diferencia enorme además del espacio en el que decidas convertirte en abogada, ¿no? La carrera de Derecho es una de las más, de las que cuenta con mayor oferta a nivel nacional, e inclusive me atrevería a decir internacional. En México tenemos cientos, si no es que más bien miles de espacios en donde podríamos estudiar la carrera de Derecho, y en cada uno de estos espacios el ser mujer y convertirte en abogada puede ser un fenómeno completamente diferente. Sin embargo, y aquí está la parte triste, las mayores casas de estudio, las más renombradas, vamos a decirlo así, por lo que toca concretamente al derecho, ¿no? Escuelas como la UNAM, definitivamente como la Libre de Derecho, como la Universidad Panamericana, escuelas que no es que sean mejores o peores, pero que quizás la historia y la tradición les ha concedido un mayor renombre, son escuelas profundamente machistas, ¿no? Tenemos una UNAM que, aunque ha hecho esfuerzos importantísimos en materia de género, en materia de participación de las mujeres, de visibilizar problemáticas, dentro de la Facultad de Derecho, cada año surge un escándalo nuevo de profesores que acosan, de compañeros que acosan, que violentan. Han habido casos inclusive de feminicidios en torno a la propia universidad. Entonces, no es sencillo, ¿no? Hablando de mi alma mater, yo estudié en la Escuela Libre de Derecho, lo mismo. Es una escuela que es tanta la tradición y el rigor por el que se suele conducir, que hoy sigue siendo un espacio profundamente machista, ¿no? Y lo mismo, cada año surge alguna nueva noticia de alguien que tuvo que salir de sus aulas porque fue insoportable la presión, específicamente por el hecho de ser mujer. A mí misma, en algún momento, hace un par de años, tuve que generar inclusive un proceso formal por cuestiones de discriminación, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser integrante de la comunidad LGBT+, y esto no para, ¿no? La verdad es que sigue siendo un fenómeno complejo el ser una mujer en un espacio tan profundamente machista, porque además, si me permites la reflexión, pasa con el derecho que es de tanta tradición y es algo que toda la gente ubica, aunque nunca en su vida haya tenido contacto con una persona abogada, que a veces pareciera que la tradición necesariamente implica también seguir arrastrando lo malo que es el machismo, que es el clasismo, ¿no? El famoso como te ven, te tratan. Para la profesión de la abogacía sigue muy remarcada esta idea de que para ser abogado tienes que parecerlo, y entonces tienes que cumplir con esos estándares de serie gringa, ¿no? En donde si no te ves así, no te van a permitir entrar a este club cerrado, aunque seamos miles y millones de personas abogadas en México.
Y eso lo vives desde que empiezas a estudiar, desde ese momento, al no tener referentes, por ejemplo, al no haber tantas mujeres profesoras, ¿no? Tantas académicas también en el ámbito de la abogacía, llegas tú al aula y te das cuenta que la persona que está enfrente no es un modelo aspiracional para ti, no se ve como tú, no se escucha como tú, no tiene tus mismos intereses, tus mismas intersecciones, simplemente no parece que pertenezcas a ese espacio. Alex, y pensando precisamente en mujeres abogadas íconos en nuestro país, y pienso en Lucha Castro desde Ciudad Juárez, desde este enfoque de derechos humanos, pienso en Digno Ochoa, ¿no? Eh, ¿Tú dirías que las mujeres han eh, sido la vía por la cual los derechos humanos entren como un eje fundamental en la defensa y en pues en la materia de litigar? Mira, sí creo que influye mucho, no es restrictivo de las mujeres. Ayer precisamente en una clase del Diplomado de Discriminación que tiene la UNAM y que ahorita se está cursando su 20ª edición, platicábamos precisamente de esto. Pareciera que la lucha, la conquista de los derechos humanos, la perspectiva que se tendría que tener de género, de discapacidad, de diversidad, etcétera, pareciera que de inicio es chamba necesariamente de quienes viven esa opresión, como si las mujeres, en este caso las mujeres abogadas, tendrían que ser las primeras en luchar, el estandarte para lograr conseguir esa perspectiva de género en el litigio. Y aunque quizás de inicio así es, porque si a mí me duele, entonces yo voy a alzar la voz, tendría que ser un fenómeno un poco más ampliado, ¿no? Tendría que haber un tema de corresponsabilidad de actores, de operadores de justicia, en donde todas las personas apuntáramos hacia lo mismo. Y me parece que quizás de inicio, hablando de cuestiones específicamente de mujeres, quizás de inicio sí empezó a ser mucho consecuencia de estas grandes mujeres abogadas que pugnaron no solamente por la justicia, sino por la justicia con esta visión de mujeres. Hoy me parece es una lucha que sí ya incluye un poco más a otras personas, que ya empiezan a haber muchas más personas aliadas de esta perspectiva de mujeres que tendría que estar presente en el derecho y que continúan ese movimiento, ese empuje inicial que dieron quienes definitivamente comenzaron la brecha para que nosotras camináramos y siguiéramos empujando, pero hoy ya es un poquito más compartido. Y que la currícula misma de formación incorporara la perspectiva de género para que, y la perspectiva de derechos humanos, diría estas dos, para que pudiera responder a una necesidad que en este país es urgente. Y fíjate que no lo hay, ¿no? Y esa es yo creo que de las partes más críticas que tenemos. He tenido yo oportunidad de ver varios planes de estudio de distintas universidades, de distintas escuelas, con miras precisamente la verdad es que yo disfruto muchísimo la academia, me gusta mucho dar clases, y entonces con miras a eso me he percatado de que casi no hay espacios formalmente designados a la perspectiva ni de género, ni de derechos humanos, y de otras, bueno, ni qué decir. Menos. Ajá. Y bueno, pues Alex, el tiempo se nos ha agotado, pero seguramente estaremos comunicándonos en otro momento para seguir este tipo de conversaciones. Te agradezco muchísimo pues estar esta mañana aquí con nosotras. No, hombre, muchas gracias a ti, Lucía, gracias a quienes nos escuchan, gracias por prestarme tu audiencia y quédense con eso, ¿no? El tema de género y la presencia de las mujeres en la abogacía es una lucha constante que nos corresponde a nosotras, pero también nos corresponde al resto de las personas. Muchísimas gracias por hoy. Absolutamente. Gracias, Alex. Y bueno, pues llegamos al final. Gracias a quienes nos acompañaron. Recuerde que la producción estuvo a cargo de Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Puede escucharnos todos los miércoles de manera simultánea en Radio Monarca en el 106.7 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también en Radio Joco 106.9 de FM, que está ubicada en el radio
el municipio de Jocotitlán, Estado de México, pues todos los miércoles a las 11 de la mañana tendremos una emisión más de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y le agradezco como siempre que nos haya permitido estar con usted en esta hora de transmisión. Tenga excelente fin de semana. Hasta pronto. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.